Viernes, 11 de octubre de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 2029435. Tipo, jurisprudencia. Recurso contra el cumplimiento o ejecución de sentencias de amparo. Procede el reencauzamiento de la vía como recurso de inconformidad, con independencia de la denominación que le otorguen quienes lo promuevan. Hechos. El artículo 80 de la Ley de Amparo se encuentra en el título primero denominado Reglas Generales y señala que en este juicio solo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación, y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad. Por su parte, el artículo 213 de la señalada ley está en el título tercero relativo al cumplimiento y ejecución, e indica que en el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente. Los hechos que derivaron en la presente contradicción tienen su origen en dos recursos de queja que interpusieron personas en contra del indebido cumplimiento a sentencias de amparos indirectos que obtuvieron a su favor. Los respectivos tribunales colegiados llegaron a conclusiones distintas al resolverlos. El primer tribunal colegiado resolvió que el recurso de queja no procede contra las resoluciones que declaran infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, pues el medio idóneo es el recurso de inconformidad. Sin embargo, en atención a la suplencia de la vía prevista en el artículo 213 de la Ley de Amparo, procedía a reencauzar el recurso y darle el trámite de inconformidad. El segundo tribunal colegiado determinó que el recurso de queja no procede contra la resolución que declaró cumplida una sentencia de amparo. El recurso de inconformidad era el correcto, pero a su parecer no se encontraba facultado para reencauzar la vía porque el recurso de queja no se encontraba previsto en el título tercero de la Ley de Amparo denominado Cumplimiento y Ejecución. En consecuencia, no resultaba aplicable el artículo 213 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Cuando se interpone un medio de impugnación distinto al recurso de inconformidad en la etapa de cumplimiento de una sentencia de amparo y se advierte que la verdadera intención de la parte recurrente es cuestionar la ejecución o el cumplimiento de la sentencia, los órganos jurisdiccionales deben reencauzar la vía y tramitarlo como recurso de inconformidad. Justificación. El artículo 201 de la Ley de Amparo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que a. tenga por cumplida la sentencia de amparo, b. declare que existe imposibilidad para cumplirla o ordena el archivo definitivo del asunto, c. declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, y d. declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En atención a lo anterior, si una persona promueve otro medio de impugnación cuando claramente su intención es impugnar cualquiera de las resoluciones contempladas en el artículo 201, se debe suplir la deficiencia de la vía y reencauzarla al recurso de inconformidad en términos del artículo 213 de la Ley de Amparo. Ello, porque lo relevante para otorgar el trámite correcto no es la denominación del recurso, sino que se advierta con claridad la resolución que se impugna y la intención de la parte recurrente de inconformarse con tal determinación. Primera Sala. 2 de 3. Registro digital, 2029433. Tipo, aislada. Personas integrantes de la Guardia Nacional. El efecto del amparo concedido contra su cambio de adscripción por necesidades del servicio por falta de fundamentación y motivación, debe ser para que quede insubsistente, sin impedirse que se emita otro en el que se subsanen los vicios de legalidad. Hechos. Una persona integrante de la Guardia Nacional reclamó en amparo indirecto el oficio por el cual se le comunicó su cambio de adscripción y al estimarse que carecía de motivación, se le concedió la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables lo dejaran insubsistente y, de estimarlo procedente, con plenitud de ejercicio de facultades, se emitiera otro motivándose las circunstancias que justificaran las necesidades del servicio que condujeron al cambio. En revisión argumentó que en términos del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo el efecto debió ser impedir su reiteración, al considerar que es un acto materialmente administrativo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el efecto del amparo concedido contra el cambio de adscripción de una persona integrante de la Guardia Nacional por necesidades del servicio por falta de fundamentación y motivación, debe ser para que quede insubsistente, sin impedir que se emita otro en el que se subsanen los vicios de legalidad. Justificación.
la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los elementos esenciales de los actos materialmente administrativos, para los efectos que prevén los artículos 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, son los siguientes. A. Son emitidos por un órgano de la administración pública en forma unilateral. B. A. Son discrecionales. Y C. A. Sus efectos son directos e inmediatos. Una facultad o acto es discrecional, siempre que el ordenamiento jurídico no establezca cuándo, cómo y en qué sentido debe ejercerse, y está ligado o vinculado con el texto de la norma jurídica, pero con posibilidad de elección dentro de un margen permitido por la ley, y es reglado cuando el ordenamiento jurídico establece que es específicamente lo que el órgano administrativo debe hacer en un caso concreto, esto es, cuando la ley indica claramente en qué circunstancias y en qué sentido debe emitirse. Los integrantes de la Guardia Nacional no tienen derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, ya que los fines de esa corporación así lo imponen, lo que se traduce en que las necesidades del servicio obligan a su libre movilidad, con independencia de que el cambio de adscripción esté sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir. De los artículos 26, fracción 8, de la Ley de la Guardia Nacional, 13 y 19, fracción XLI, en relación con el diverso 35, fracción 9, de su reglamento, deriva el procedimiento al que debe sujetarse la autoridad para cambiar de adscripción a uno de sus integrantes, lo cual es consecuencia directa del ejercicio de facultades regladas, con independencia de que se admita cierta discrecionalidad técnica, es decir, es un procedimiento que constriñe a la autoridad a la emisión del acto administrativo, señalando la conducta específica que debe realizar, de modo que no se cumple con el requisito de discrecionalidad de los actos materialmente administrativos y, por ende, no actualiza las hipótesis previstas en los citados preceptos 117 y 124. Máxime que en el referido cambio de adscripción subyacen el orden, interés y seguridad públicos, que determinan la posibilidad de disponer en cualquier momento de los recursos humanos de la Guardia Nacional por necesidades del servicio, con la finalidad de cumplir de manera oportuna, contundente, eficaz y eficiente sus objetivos, lo que se vería obstaculizado si se impidiera ejercer por la vía del amparo dicha facultad, cuando el derecho fundamental que se estima transgredido puede ser restituido, de existir motivos determinantes, con la fundamentación y motivación correspondientes, pues la restitución que debe darse a una sentencia estimatoria de amparo está necesariamente determinada por aquel, que en el caso no estuvo en función de la inamovilidad, de manera que es necesario ponderar y conciliar sus derechos fundamentales que deben ser restituidos con motivo del amparo concedido con el orden público y el interés social, que deben colocarse siempre por encima de los intereses individuales. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 2029436. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo indirecto. Es improcedente contra el auto que vincula a una autoridad no señalada como responsable al cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano. Hechos. Diversas personas reclamaron en amparo indirecto la negativa del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí de reconocerlas como víctimas de desplazamiento forzado interno, y solicitaron la suspensión de plano para que se les otorgaran medidas de ayuda inmediata para salvaguardar su vida e integridad personal, la cual se les otorgó y se vinculó a su cumplimiento a la Dirección General del Registro Nacional de Víctimas, quien impugnó esa determinación en el recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de queja en amparo indirecto es improcedente contra el auto que vincula a una autoridad no señalada como responsable al cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano. Justificación. La finalidad, naturaleza y premura de detener la ejecución de los actos de la autoridad responsable que se consideran transgresores de los derechos fundamentales de la quejosa, y que permite preservar la materia de la resolución de fondo en el amparo, genera la distinción de dicha autoridad con aquella vinculada al cumplimiento de la suspensión, al grado de que sólo a la primera se le confiere el carácter de parte, conforme al artículo 5, fracción 2, de la Ley de Amparo. Esto significa que por el objetivo de la suspensión de preservar la materia del juicio, a fin de que en el caso de advertirse una violación a derechos fundamentales puedan cristalizarse los efectos restitutorios en la sentencia de fondo, se considere que la autoridad vinculada al acatamiento de la medida carece de legitimación para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso B, de la Ley de Amparo, porque no tiene el carácter de responsable y el auto mediante
El que se le vincula no le causa una afectación material u objetiva en su esfera de derechos pues, en todo caso, se actualizaría hasta que se conozca, analice y provea la conducta desplegada derivada de la propia vinculación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito.